Morales está habilitado para las elecciones del 2025? En el primer capítulo de esta vergonzosa saga judicial, vimos cómo sistemáticamente el Tribunal Constitucional interrumpió las actividades de la Asamblea Legislativa para que al concluir su periodo de mandato de 6 años pueda determinarse finalmente su autoprórroga. Un proceso paralizado en 3 ocasiones diferentes, con 3 argumentos distintos que lo mostramos en el anterior video. Pero, ¿dónde se atascó todo? En el primer paso, la convocatoria. El 28 de diciembre del 2023, el último día hábil de sus funciones y al finalizar la tarde, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional emitió una sentencia que varios medios de comunicación con claras aversiones personales titularon rápidamente que Evo Morales estaría inhabilitado para participar en un siguiente proceso electoral. Inmediatamente, otros actores políticos, o probablemente los de siempre y algunos nuevos rostros, salieron inmediatamente a hacer eco de la sentencia, que más que generar jurisprudencia, se convirtió en un globo de ensayo para generar legitimidad en la opinión pública. ¿Qué significa esto? Que intentaron medir cómo reaccionaría la gente ante una eventual inhabilitación de Evo Morales. Pero en vez de citar declaraciones, quizás sea mejor que revisemos nosotros mismos la sentencia para sacar nuestras propias conclusiones. Primero, cuando se presenta una acción de amparo, normalmente existen 2 partes, una parte demandante y una parte demandada. En este caso, el demandante es un exfuncionario del Ministerio de Justicia y los demandados son los miembros de la Asamblea Legislativa. Como pueden darse cuenta, Evo Morales no es ni demandante, ni demandado, ni figura en ninguna parte de la sentencia. ¿Qué solicitan ante el tribunal? Que se anule el reglamento de preselección, argumentando que existiría una eventual vulneración al derecho de la libertad de expresión. ¿Se dan cuenta que no tiene nada que ver con la reelección presidencial? Cuando leemos la sentencia, nos damos cuenta que estos 2 magistrados no obraron de buena fe. Ellos sabían que tenían que ir más allá de la demanda y por eso prefirieron abrir el paraguas señalando lo siguiente: es deber del juez analizar el caso más allá de lo alegado por el accionante, es decir, hacer de la sentencia un dibujo libre donde, en vez de hablar de la preselección de los magistrados, se termine induciendo a hablar sobre qué es o no una reelección. Pero vámonos a los argumentos centrales. La sentencia indica que efectivamente se pueden establecer límites a los derechos y particularmente a los derechos políticos, pero también deja bastante claro cuándo se pueden establecer esos límites y de qué forma. Y en las formas relata con meridiana claridad que esto se debe realizar primero a través de una ley, es decir, un proceso legislativo aprobado en la Asamblea Legislativa por 2/3 de los votos. En resumen, si se trata de normar los derechos políticos, sea restringirlos o ampliarlos, esto debe ser a través de una ley emitida por la Asamblea Legislativa y no una sentencia emitida por el órgano judicial. La sentencia construye sus argumentos en base a la opinión consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa misma que fue presentada por Luis Fernando Camacho y Jorge Quiroga a través del presidente de Colombia, Iván Duque. Pero, ¿qué es la reelección presidencial indefinida de acuerdo a la propia sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Para efectos de la presente opinión consultiva, este tribunal entenderá como reelección presidencial indefinida la permanencia en el cargo de la persona que ejerce la presidencia de la República por más de 2 periodos consecutivos de duración razonable. El párrafo 124 señala la prohibición a la reelección presidencial indefinida solo restringe la posibilidad de la persona que se encuentre ejerciendo la presidencia de participar en las elecciones. De nuevo, porque a veces no nos queda claro. La prohibición de la reelección presidencial indefinida solo restringe la posibilidad de la persona que se encuentra ejerciendo la presidencia de participar en las elecciones. Y aquí viene la pregunta: ¿Evo Morales se encuentra ejerciendo la presidencia del Estado? No. Entonces, a Evo Morales no le aplica el concepto de reelección presidencial indefinida de acuerdo a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se trata de lagunas mentales a conveniencia, se trata de mala fe. Ambos magistrados saben qué significa para la CIDH reelección presidencial indefinida, pero para obedecer las presiones políticas de determinados actores se inventaron conceptos como reelección presidencial continua o discontinua. De todas formas, y por si se hubiera malinterpretado la sentencia, ambos magistrados de la Sala
Sala Constitucional Cuarta abrieron nuevamente el paraguas y dejaron en claro que si bien esto obedecía a los fundamentos jurídicos del fallo de esta sala, era necesario conocer el razonamiento de la Sala Plena del Tribunal Constitucional, es decir, de los 9 magistrados que componen esta institución. Y asimismo lo aclaran en la sentencia. No obstante, exponiendo un criterio que requiere de análisis por este Tribunal Constitucional con el propósito de que la Sala Plena asuma un criterio que resulte aplicable a las salas que conforman este tribunal de manera uniforme. Es decir, que a diferencia de lo que ha reiterado en diferentes medios de comunicación el propio ministro de Justicia, los mismos magistrados reconocen que esto no puede sentar jurisprudencia y que es necesario que la Sala Plena del Tribunal Constitucional, es decir, sus 9 miembros, se pronuncien sobre la aplicación de la opinión consultiva en el ordenamiento jurídico boliviano. ¿Podrán hacerlo más adelante? Sí. ¿Tendrán legitimidad para hacerlo? No. Después de la autoprórroga del órgano judicial, la legitimidad del Tribunal Constitucional se ha visto gravemente afectada. Este breve resumen lo organizamos para que no nos vengan con mentiras. No es la primera vez que sucede en Bolivia. De hecho, Víctor Paz Estenssoro ganó los comicios en 1952, luego en 1960, inmediatamente en 1964 y luego en 1985. Y si buscan un ejemplo un poco más contemporáneo, Lula da Silva, aquí en Brasil, fue presidente electo por primera vez el 2003, reelecto el 2011 y nuevamente se presenta a los comicios y gana las elecciones el 2023, sin que nadie, ni siquiera la propia CIDH, hubiera objetado dicha elección. Para finalizar, y en resumen, ¿Evo Morales está habilitado para participar en los siguientes comicios en 2025? Sí, está habilitado. Entiendo que a estas alturas pueden existir diferentes aversiones, incluso de carácter personal, que muevan decisiones políticas. Pero confío que finalmente cualquier diferencia debe ser saldada a través del uso de herramientas democráticas, especialmente en nuestro partido. Y la principal herramienta democrática que hoy tenemos son las elecciones primarias. Espero y confío que el 2025, quien resulte electa o electo como presidente, venga esencialmente de la voluntad popular y no de la decisión de 2, 7 o 9 jueces.